Le damos la palabra ahora a Nicolás Bentancur. Ya anunciamos que va a ser difícil poder organizar el intercambio al final, de manera que reitero que allí hay hojas y lapiceras para quienes quieran hacer algún comentario o dejarnos alguna preocupación, que bueno, se la transmitiremos a los panelistas oportunamente. Y también decirle que quienes quieran recibir información de las actividades del GRE, a través de nuestro Facebook pueden enviarnos un mensaje y los incorporamos a ese grupo. Le damos la palabra a Nicolás Bentancur. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es además magíster en Ciencia Política, licenciado en Ciencia Política y abogado por la Universidad de la República del Uruguay. Se desempeña como profesor titular grado 5 en régimen de dedicación total en el Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad, e integra el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es docente de grado y posgrado, dictando regularmente cursos de políticas públicas y políticas educativas, temáticas en las que es autor de más de 50 publicaciones en el país y en el exterior. Es profesor invitado de varias universidades de la región, ha sido director del Instituto de Ciencia Política y coordinador académico de la Maestría en Ciencia Política de UDELAR, coordinó el foro Más Voces para la Educación Secundaria, pensando en la enseñanza del futuro, entre el Consejo y la UNICEF entre 2016 y 2017. Y también coordinó la Mesa de Educación del Diálogo Social Uruguay hacia el futuro de la OPP en 2016, e integró el equipo de trabajo que elaboró el documento Plan Nacional de Educación 2010-2030, aportes para su elaboración. Nicolás, bienvenido. Bueno, muchas gracias a la gente del GRE por la muy amable invitación, gracias a ustedes por la concurrencia. Quisiera en primer término sumarme, ahora que Pablo salió, además de la aspiración a la equidad de género en la mesa que comparto, la verdad, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Me gustaría haber visto más jóvenes, ¿sí? En el público y en la mesa, ¿no? No lo cargo al GRE. Es una problemática que tenemos que asumir. No podemos pensar en un plan nacional de educación hecho fundamentalmente por veteranos, ¿sí? Si estamos pensando en la educación para el 2050, creo que los jóvenes tienen que ser protagonistas, ¿sí? Y voy a compartir con ustedes una serie de reflexiones a partir de el disparador de los compañeros, pero me interesa previamente decir desde dónde. No me considero un especialista en educación, ¿sí? Alguno dirá, bueno, está en el lugar equivocado entonces. Soy un estudioso de las políticas educativas en una perspectiva politológica. No me pongo el saco de experto en educación, es un saco muy pesado y no me parece bien hacer un uso inadecuado de él. O sea que los comentarios vienen desde ahí. Y desde ya les digo, son comentarios que no buscan generar consensos, sino que tratan de devolver la amabilidad de quienes me invitaron con un pensamiento lo más sincero posible, basado en experiencia, en años de investigación y en fracasos, ¿no? Porque habría que ponerle al final de la presentación del currículum, coordinó el diálogo tal, terminó en nada. Coordinó el otro día la mesa y no sirvió para nada. Y contribuyó en un documento que está colgado por ahí que nadie nunca tomó, ni recuperó, ni nada. Esto es, también de las derrotas se aprende, y desde esos lugares es que quiero compartir con ustedes. Nos planteaban cuestiones que tienen que ver con condiciones para un plan de educación o fundamentación de un plan de educación, y otras cuestiones que son de factibilidad. ¿Es posible un plan de educación? Entonces, reflexioné sobre las dos. Sobre la primera, ¿por qué necesitamos un plan de educación? Y se me ocurrió una serie de razonamientos que casi tienen un encadenamiento lógico, ciertas premisas de por qué necesitamos un plan de educación. El primero es una razón que con ustedes no tengo por qué fundamentar con esta audiencia, la importancia que tiene el nivel educativo de las personas, por su valor intrínseco y por su valor estratégico, en todos los planos y dimensiones. En segundo lugar, si bien no soy de los que creen que los resultados educativos tienen que ver fundamentalmente con los sistemas educativos y con las políticas educativas, sino que inciden muy fuertemente variables sociales que impactan en eso,
Aún así, dicho esto, con todas esas condicionantes, las políticas educativas son muy importantes para incidir en el margen de lo posible. Tercero, ¿qué políticas educativas necesitamos entonces? Necesitamos políticas educativas eficaces en el sentido de que produzcan transformaciones, que mejoren la educación. Y deberían tener dos características, o dos valores. El primero, saben que no le encontraba a la vuelta cuando hacía el esquemita el mejor nombre que lo pudiera representar. Puse aptitud, o sea, en el sentido de aptas para procesar esos cambios. Y casualmente escuchaba el breve video del maestro Soler y habló de racionalidad, y dije, es eso, ¿sí? Las políticas educativas deben ser racionales, deben tener una relación de medios afines con los objetivos generales que se proponen en términos de transformación y mejora. Sí, mucho mejor que lo que había pensado. Pero hay un segundo valor, que es el de la permanencia en el tiempo. Permanencia en el tiempo, que cualquier educador lo sabe perfectamente, que cualquier innovación educativa solo genera cambios significativos en el mediano y en el largo plazo. Esto que en este ámbito parece obvio, es algo donde es un aspecto en el que hay que educar socialmente, ¿sí? Y hay que educar a derecha, a izquierda, a políticos, a intelectuales, etcétera, de que la idea de que vamos a hacer algo hoy, en 2 años vamos a estar midiendo resultados, es en el mejor de los casos optimista y en el peor demagógica. Para tener políticas racionales, más que aptas, tomando el término del maestro, necesitamos mucho conocimiento especializado y conocimiento muy diverso. Necesitamos conocimiento de la educación, necesitamos conocimiento de la sociología, necesitamos conocimiento de la economía, de las nuevas tecnologías, de la filosofía. Necesitamos mucho conocimiento para hacer buenas políticas educativas. Para el segundo valor, que es la permanencia, necesitamos otras cosas además. ¿Por qué necesitamos otras cosas? Porque para lograr que una política se mantenga en el tiempo debemos asumir dos características: que estamos en una sociedad plural, con individuos y colectivos que tienen distintos valores y que todos son legítimos y que deben formar parte y contemplarse. Y en segundo lugar, y acá sale el politólogo que tengo adentro, que estamos en un sistema de partidos altamente competitivos. Por lo tanto, mañana va a gobernar uno y pasado va a gobernar otro. Entonces, si queremos trascender de los periodos de gobierno nuestras políticas, cosa que es imprescindible por esta cuestión de la permanencia para lograr efectos, ¿sí?, debemos establecer algunos dispositivos que tiendan a ellos. ¿Cuál es ese dispositivo que puede hacer conjugar la racionalidad por un lado, que tiene un componente de saberes, de conocimientos, y la permanencia por el otro, que es un componente político, de construcción política y social, un Plan Nacional de Educación, a la usanza de la muy buena experiencia latinoamericana, también con mejores y peores resultados, pero una experiencia que hay que reivindicar, que es muy fuertemente latinoamericana, es una gran innovación para las políticas educativas en general, que los sistemas latinoamericanos han ido produciendo. Cuando digo que se requiere políticas con sustento del conocimiento, sustento técnico para ser racionales y aptas, y con acuerdos para perdurar, estoy discutiendo con determinadas cosas. Estoy diciendo que no nos sirve un plan tecnocrático, no nos sirve un plan nacional de educación, como se fantaseó en algún momento, confiémosle a Niner que lo haga, se dice hace algunos años en algún programa partidario, ¿sí?, o que un gobierno junte a 20 ilustres, y en definitiva, ¿ahí qué va a ser? Va a ser un programa de gobierno, no un plan nacional de educación, legítimo que lo tenga, si está bien, no será un plan nacional de educación. Los técnicos no pueden resolver solos esta cuestión, pero tampoco alcanza simplemente un plan que sea el ajuste entre actores interesados y con voz de la educación, que quienes tienen más presencia, más voz, más capacidad de incidir, terminen conformando un plan de educación que deje afuera otras voces, ¿sí? Ninguno de los dos extremos nos va a construir un plan que sea capaz de tener estas aptitudes, esta perduración en el tiempo. ¿Cuáles serían desde mi forma de ver, las precondiciones políticas
y culturales, si quieren, para alcanzar un plan así. Y al final de esto les voy a decir mi humilde predicción y respuesta, qué tan probable es un plan nacional de educación. Se me ocurrieron 7, que de repente me pongo a charlar con ustedes y se convierten en 5 o en 10. 7 como formas de organizar. El primero, necesitamos despartidizar la discusión sobre política educativa y sobre educación. Yo creo que estamos en una situación lamentable en eso, que yo nunca vi, tengo 60 años, nunca la había visto con estos condimentos. Que la educación es un fenómeno político, por supuesto, pero el nivel de partidización que existe hoy en la discusión educativa, en la que muchas veces uno ve involucrados a políticos, sindicatos, técnicos que se suponen que deberían tener otros niveles de objetividad, es alarmante. ¿Sí? Es alarmante. Lleva a trivializar lo que haga una administración educativa en un periodo y decir, miren, ustedes son un desastre porque los avances que lograron son absolutamente insuficientes. Cuando estemos nosotros tenemos un recetario y vamos a transformar esto en Finlandia. ¿Sí? Bueno, la cuestión es que cuando asume el otro, ¿qué va a pasar? Como ocurre siempre con problemas de políticas públicas complejos, y van a tener éxitos limitados y fracasos visibles, como le va a pasar a cualquier construcción humana. Entonces, nuevamente, si ya partidizaste el tema, bueno, te voy a pegar, ¿sí? En una campaña electoral en ese fracaso, y así no vamos a construir nada. Entonces, para pensar en el largo plazo, tenemos que bajar la pelota. Segundo, requiere voluntad política de usar un plan de verdad para que no sea solo un ejercicio participativo, que descomprima tensiones, pero que en definitiva las políticas vayan por acá y el plan de educación quede como algún tipo de ornamento por allá. Esa tentación siempre existe. Los planes de educación, si lo hacemos, pues si no desvalorizamos, y acá hablo de las experiencias, ¿sí? Si no desvalorizamos los instrumentos de la participación, ¿sí? Si luego van a quedar en algún documentito que uno carga en academia.edu, lo que sea, como he tenido que hacer estos días, para decir no, que esto no se pierde, que alguno pueda recuperarlo. En tercer lugar, creo que todos los actores deben reconocer que existen múltiples fuentes de legitimación de actores en la discusión educativa. Que la legitimación ciudadana es, por supuesto, la de los representantes de la ciudadanía, inexcusable, ¿sí? Obligatoria y fundamental, pero que no es la única, que hay otras fuentes de legitimación social, por la cercanía al objeto, por el conocimiento del objeto, por pertenecer a quienes son demandantes de la educación o quienes van a recibir el impacto de la educación, familias, empresarios, trabajadores, innovadores tecnológicos, la comunidad en su conjunto. El reconocer las diversas fuentes de legitimación implica reconocer al otro la posibilidad de discutir, de dialogar y de incidir en el rumbo de un plan de este tipo. En cuarto lugar, reconocer también que hay conocimiento válido, cuando hablaba de la pluralidad del conocimiento, dentro y afuera del sistema. Y a veces uno encuentra fundamentalismo de todo tipo ahí. Los únicos que sabemos de educación somos los educadores, ¿sí? O los educadores, por favor, no saben nada, yo tengo un máster, un doctorado allá o acá y soy efectivamente quien puedo dar cátedra sobre esto. Hay distintos conocimientos válidos que hay que poner, si queremos un plan de educación, a discutir. ¿Es duro? Sí, es durísimo. Sí, claro. Juegan ego, juegan subcultura, juegan trayectorias, juegan prestigio. Y de vuelta juega ego, que termina siempre definiendo muchas de estas cosas. Por supuesto juegan intereses legítimos también. En quinto término, una cuestión casi espiritual. Un plan de educación requiere transacciones. Si eres una sociedad plural, y si tenemos pluralismo partidario, a su vez, y queremos mantenerlo en el tiempo, naturalmente no va a ser un plan con el que nadie quede totalmente satisfecho. Si algunos sectores quedan totalmente satisfechos con los resultados de un plan porque lograron apropiarse por alguna razón de ese plan va a fracasar, ¿sí? Va a durar 1 año, 2 años, 3 años, en el mejor de los casos. Y esto me lleva al siguiente punto, el formato. Creo que si necesitamos un esquema que habilite un diálogo exigente con transacciones entre distintas posturas, el formato no puede ser el de una asamblea con mayorías y minorías. Ningún actor debería ir
a esos espacios, creo humildemente, pensando yo voy a ganar la discusión, porque en el mediano plazo la vas a terminar perdiendo, ¿sí? Porque no van a ver legitimados los resultados de ese espacio. Por lo tanto, hay que pensar en formatos que sean propios para esto. Sé que se ha sugerido el Congreso Nacional de Educación como un espacio posible, y se lo han ensayado ya, de vuelta, se lo han ensayado con resultados que son cercanos a cero, ¿sí? Puede ser el Congreso Nacional de Educación, ahora tendría que pensar en un formato en que no lo transforme justamente en una asamblea de mayorías y minorías y que busque algunas estructuras consensuales. O si no, se tendrá que pensar en un formato ad hoc para esto. Y por último, parece lo más fácil, pero bueno, financiamiento. Los cambios, es mentira que los cambios son baratos, es mentira que se puedan hacer grandes transformaciones sin apuestas de la sociedad para financiarlo. No ocurre en ninguna parte, ¿sí? Y esos financiamientos obviamente tienen componentes sociales, como bien se dijo en esta mesa, y no solo educativos, que deben ir de la mano, ¿sí? Esto es, el financiamiento es una especie de gran indicador del compromiso de la sociedad, de la comunidad, con la educación. Termino, y cumplo rigurosamente con el tiempo. ¿Es posible un plan sin alguna de estas precondiciones exigentes? Sí. ¿Y sería un avance sobre el actual? Sí. ¿Sería un plan nacional de educación con la ambición que se plantea aquí? No. Sería un plan a corto plazo, ¿sí? Con determinadas condiciones, si se quieren, de racionalidad y de sustentación y legitimación social más o menos recortada. Por lo tanto, el pronóstico, porque soy realista, es que, como en estas 7 precondiciones no andamos muy bien, estamos partidizados, no ha habido mucha voluntad política, las fuentes de legitimación suelen no reconocerse mutuamente, los conocimientos están en pugna y dialogan poco, no veo un espíritu muy transaccional, los formatos que tenemos habría que innovar sobre ellos, y el financiamiento, si bien han habido mejoras con el tiempo, parece existir cierto convencimiento como que llegamos a una tierra prometida y de allí para adelante toda mejora debe ser gratis. Un pensamiento muy curioso, pero que me parece estar más o menos instalado, y no solo en el ámbito político, ¿sí? Bien, entonces, lamentablemente tengo que decirles a ustedes que soy relativamente escéptico de que esto, o sea, es tanto mi entusiasmo por la necesidad de un plan como mi escepticismo de que un plan de estas características salga adelante. Por eso tal vez necesitemos también más jóvenes trabajando en esto, que no vengan tal vez con nuestros preconceptos, con nuestras frustraciones, ¿no? Y que puedan establecer otro tipo de conversaciones. Gracias.